Bueno, analizaré la obra de Enrique Dussel, 1492, El encubrimiento del otro, con un subtítulo que dice Hacia el origen del mito de la modernidad. Este texto es una obra indispensable en la vasta escritura de Dussel, porque sinceramente cuando uno empieza a recorrer su producción filosófica concreta en libros, artículos, etcétera, ha sido eh, muy amplia. También vivió muchos años, falleció hace pocos años, creo que tenía más de 80 años seguro, y ha tenido una producción y ha realizado diferentes tipos de investigaciones muy exhaustivas, muy minuciosas, muy laboriosas. Es un autor que hay que leer, es un autor que no está eh, reivindicado de la forma en que se reivindica. Seguramente haya franceses, haya eh, eh, italianos, eh, bueno, hasta surcoreanos que puedan eh, eh, ser mucho más reconocidos que la figura de Enrique Dussel. Enrique Dussel emerge como un intelectual de los márgenes, de las periferias, de, de- de los oprimidos, ¿no? Toma una posición, eh, un lugar de enunciación en la cual va a ser muy criticado, ¿no? Las críticas al pensamiento de Dussel son muy interesantes porque abre un debate eh, bien, bien central que es con el mundo de la academia, pero entre las principales críticas tienen que ver con este carácter justamente de Enrique Dussel, que, que entre otras cosas ha investigado y ha leído sobre la Iglesia Católica. Ha hecho un trabajo muy arduo. Bueno, Enrique Dussel se gradúa en filosofía en Mendoza y, y comienza a peregrinar. Esto lo cuenta muy bien en un libro que también fue editada por las 40, a ver si lo encuentro. Aquí está. Es este que se llama En búsqueda del sentido sobre el origen y desarrollo de una filosofía de la liberación. Este libro es, no podría decir, el libro más autobiográfico de Dussel. Él aquí hace un repaso de su obra, pero también hace un repaso de su vida. Y ahí nos permite comprender todo el camino, ¿no? Fíjense qué interesante, hay una parte del libro en la que él sostiene, porque ni bien se recibe de filosofía eh, en Mendoza, comienza a viajar, eh, se va a Europa, después se va eh, a... Vive a ver, quiero ser más preciso en esto, eh, pero inmediatamente él sale de alguna manera del continente, ¿no? Está en el continente asiático también, sale de alguna manera del continente y está haciendo un montón de cosas allá, ¿no? Sigue estudiando, sigue hace doctorados, hace un doctorado sobre historia, justamente el doctorado sobre historia, uno de sus primeros libros, que creo que también lo tengo aquí, que es una de las posturas históricas el, de Dussel más interesantes, que es hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal. Eh, Obviamente que dialoga con la idea de historia universal muy hegeliana, de totalización, ¿no? Acá hay un punto central en la obra de Dussel que es esta batalla metafísica, ¿no? De alguna manera por eh, el,
ciertas, cierta tradición, ¿no? Cierta tradición que, que- que concibe, ¿no? De alguna manera se posiciona y concibe la historia de de una manera eh, diferente, ¿no? Fíjense, bueno, eh, bueno, se va a vivir con los árabes mucho tiempo, ¿no? De ahí recupera todo lo que es, empieza a ver de alguna manera al alejarse, como la historia que le habían contado, ¿no? Una historia donde principalmente la modernidad es el centro, pero el centro neurálgico, ideológico de la modernidad está centrado en Europa y posteriormente en Estados Unidos. El nor-eurocentrismo, ¿no? Ese concepto. Eh, Todo ese tiene un trasfondo, tiene una historia, ¿no? Y que de alguna manera Dussel comienza a, a verlo ante la posibilidad de haber salido, ¿no? Él dice, en búsqueda del sentido, eh, viajar, irse, ir a otros lugares y cada vez más, más allá, era ir al origen de la historia, comenzar cómo ese origen en realidad no es griego, no es árabe, comienza a analizar lo indoeuropeo, ¿no? Toda esa parte de la historia. Y bueno, y de alguna manera plantea, propone en esta hipótesis para el estudio de Latinoamérica, la historia universal, una historia desde, desde, desde el reconocimiento de un lugar que tiene ciertas características que también vamos a ir analizando y que principalmente el encubrimiento del otro, que es el texto que tengo pensado analizar, 1492, tiene que ver con eso, ¿no? Con esa parte de Dussel de la historia, esta primera etapa donde él es más, donde la filosofía se vuelca a la historia, ¿no? Y yo no sé, escribí algo en la primera página que me gustaría leerlo, que dice en la primera página de este libro, Hipótesis para el estudio, que son seguramente algunas sensaciones que a mí me generaron la lectura de ese libro. Tantas culturas, tantas vidas con diferentes creencias, diferentes etos, formas de concebir la tierra, la casa, el suelo, la búsqueda del bienestar, las desigualdades, la muerte, el desplazamiento, los encuentros, los desencuentros, los colores, las hojas desgastadas, las formas de mirar, los conceptos disímiles, los dioses, las pausas que se van, los amores deshechos, las mujeres decapitadas, los hombres moradores de la cueva, la paz, la guerra, las usurpaciones, los que no están, los que se fueron, los que están y ya se van. Así acontece una historia contada por los que están, por los ganadores de la batalla. La historia al final es quien escribe la historia. Si la historia la escriben los que ganan, ¿no? Dice la canción, eh, quiere decir que hay otra historia. Esto es, representa muy bien el pensamiento del libro este de Enrique Dussel. Continúo. Una búsqueda por un sentido nuevo, por eso acá está la idea de la búsqueda del sentido y la filosofía de la liberación. Un sentido nuevo que nos tenga de protagonistas. Los y las excluidas del sistema, aquellos que no aparecen, o si lo hacen, es en forma de número o estadística. Un nuevo sentido de la historia de los que no llegaron, la historia del hombre, del sin techo,
del pueblerino, del negador y negadoras, de las que no pueden afirmar, del sentido abierto y los olores nauseabundos. Este libro busca eso en la arena técnica de la historia, en cancha visitante. Ahí es donde Dussel da pelea. Honor y gratitud a su trabajo. Quien recorra estas líneas recorrerá una parte de mí, esa inquietud permanente de buscar lo no evidente. Bueno, me encantó. No sabía que había escrito esto de este libro. Fantástico. Vayamos a nuestro tema de encuentro, que tiene que ver con el análisis de este texto. Volviendo a la historia de Dussel, en la parte histórica, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando se da cuenta de que de alguna manera ese encubrimiento, ¿no? Haciendo referencia a una parte de la historia sobre 1492. Fíjense este número, ¿no? El número es muy importante. 1492 se produce el encubrimiento del otro, no el descubrimiento, ¿no? El encubrimiento. Entonces, eh, me gustaría ir ampliando lo que aparece en este libro, en las palabras preliminares, dice directamente lo que va a ser en el libro. Se trata de ir hacia el origen del mito de la modernidad. La modernidad tiene un concepto emancipador racional que afirmaremos, que subsumiremos, pero al mismo tiempo desarrolla un mito irracional de justificación de la violencia. Primera condición, la modernidad es violenta. El accionar propio del aparato moderno, que se va a ir analizando en el libro, tiene una posición violenta. Hay una denuncia por haber sido víctimas de la violencia de ese mito de la modernidad. El mito de la modernidad ha dañado, ha aniquilado, ha producido genocidios. Eh, Ese mito del cual de alguna manera se abraza la conquista, la supuesta conquista de América, y ahora traduce el llamado el encubrimiento de América, porque el otro es América para Dussel, el encubrimiento del otro, ¿no? Una cosa es el descubrir este juego de palabras de Dussel entre descubrir y encubrir, ¿no? Que va a analizar en el libro. Y aquí a continuación lo dice. Ese otro no fue descubierto como un otro. Y acá está la denuncia interesante que incorpora Enrique Dussel a Emmanuel Levinas, el pensamiento de Levinas, ¿no? Hago una lateralidad respecto a esto. Porque cuando Dussel habla del otro, tiene que ver y hace referencia a la importancia de Manuel Levinas, este pensador lituano, sin lugar, porque expulsado eh, por los judíos y expulsado por la academia, etcétera, no tenía, ¿no? Los judíos por ser un pagano y la academia por ser religioso. Eh, entonces, este pensador fue muy importante para Enrique de Dussel y bueno, para lo que va a ser todo el movimiento de filosofía de la liberación. Aquí en esta parte, en estas palabras preliminares del libro, comienza a nombrar, a afirmar esta relación entre lo descubierto y lo encubierto, pero principalmente hay algo más interesante, porque uno dice, bueno, hubo una conquista donde al otro se lo aniquiló. No, es más complejo.
ese otro no fue tratado como otro, sino que de alguna manera fue tratado como sí mismo, se lo encubrió, se lo encubrió de alguna manera con esa mismidad, ¿no? Habla Dussel de lo mismo, ¿no? Esta idea de, de que el otro es igual que yo y por lo tanto debe, debe ser, ¿no? Acá se habla de asimilación, todas estas palabras que tienen que ver. Bueno, comienza, yo estoy viendo el subrayado que tengo, estoy volviendo al libro de manera improvisada, sin ningún trabajo previo. Eh, Habla del mito de la violencia sacrificial, ¿no? Que también va a trabajar. Bueno, eh, esta denuncia de la violencia, ¿no? Del método violento, ¿no? El mito de la modernidad es un método violento. Bueno, Dussel va a trabajar eh, su raíz, su origen, de dónde proviene, ¿no? Eh, Esto ha generado toda una destrucción muy grande, ¿no? Bueno, hay una primera parte donde él comienza ampliando esto, ¿no? Dice eh, cómo desde el ego cogito de Carcha, eso se va, vamos a ir viéndolo, el ego europeo, este ego que supuestamente este sí mismo, ha encubierto al otro, ¿no? Al otro lo ha, lo ha, eh, no lo ha aniquilado, sino que lo ha encubierto, ¿no? Vuelvo, insisto con esto que me parece que es el punto muy, muy interesante de Dussel, ¿no? Eh, Hace un rastreo, bueno, al comienzo trabaja a los españoles, ¿no? Va todo lo que es el mito español, la relación entre ese imperio español y, y lo que era parte de la periferia que sería la América Latina. ¿En qué va a consistir en gran medida el libro? Bueno, el libro son conferencias son conferencias que tienen un valor notable. Por lo pronto hoy me gustaría que analicemos el eurocentrismo que se llama la primera conferencia de Enrique Dussel. Fíjense que acá es formidable la tesis fuerte de este libro. Fue de alguna manera eh, sustentada sobre esa hi- historia universal, esa crítica a la historia universal que Dussel hace, ¿no? Entonces dice, la historia universal va del oriente hacia el occidente, no es que va de occidente a oriente, sino que desde oriente a occidente. Europa es absolutamente el fin de la historia universal. La historia universal, perdón, esto que estoy leyendo es una cita de Hegel, comienza con una cita de Hegel. La historia universal va de oriente hacia el occidente. Europa es absolutamente el fin de la historia universal. La historia universal es la disciplina de la indómita voluntad natural dirigida hacia la universalidad y la libertad subjetiva. Esto es lo que va a criticar Dussel, ¿no? Del eurocentrismo, sobre todo hegeliano, ¿no? Ese libro que mostrábamos anteriormente. Bueno, ese eurocentrismo va a tener varias características. Entre, un- entre,
otras, entre varias características, él comienza analizando la primera, que es la característica lógica, ¿no? Habla de una falacia, que el eurocentrismo tiene una falacia desarrollista. Es una crítica al progresismo. Eh, ¿Cuál es la falacia desarrollista? Bueno, comienza analizando el concepto de Aufklärung, ¿no? De Kant sobre la ilustración, la salida de la ilustración, ¿no? Un texto de 1784 de Kant, donde considera que de alguna manera ahí se conforma una jerarquía ontológica, ¿no? En donde esta idea de eurocentrismo tiene en sí eh, todo un bagaje intelectual, un trabajo intelectual, ¿no? Eh, bueno, analiza am, la ontología, y comienza a dar vuelta a esta idea, ¿no? Porque dice que de alguna manera América Latina supuestamente estaba en una inmadurez, queda fuera de la historia mundial. Lo mismo pasará con el África, ¿no? Hay todos países, Europa termina centrando todo eso. Eh, África fue considerada, América fue considerada como una tierra cerrada, una tierra de embrutecimiento, de salvajismo, ¿no? Entonces, es la historia de los salvajes no hacen historia para Europa, hace historia el hombre, hace historia el ser humano. Eh, entonces, en esta historia, ¿no? Que en realidad tiene que ver con la cuestión histórica, en esta idea de que hay edades en la historia y por lo tanto América Latina estaría en una inmadurez todavía, en el espíritu de la infancia, como también eh, era considerado con Asia, y de esa manera encubrir al otro, que acá está la idea del encubrimiento, ¿no? Europa encubre al otro, ¿no? Y después vamos a darnos cuenta que los grandes hallazgos habían sucedido antes en países asiáticos o orientales. Sin embargo, el punto originario de ese mito de la modernidad es la antigua Grecia, ¿no? Hay todo un hilo conductor filosófico europeo, ¿no? Europeo, anglosajón, porque después también ese eurocentrismo pertenece a lo que es la filosofía analítica, esas dos vertientes filosóficas grandes que se representan dentro de la idea del mito de la modernidad. La filosofía como eh, una, eh, la filosofía como eh, una disposición del ser humano eh, en pos de una mejora que lo lleve a salir de una situación de- de precariedad como es la infancia, de no adultez, de minimización. Todo eso se ha hecho con América, con Asia, con África, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque esos principios de la cultura eurocéntrica eh, van a ser violentos, ¿no? Y esta es otra de las denuncias que va a trabajar también en otra, en otro escrito, ¿no? Eh, pero ¿por qué, por qué
la 1492. Porque ve Dussel ahí que la experiencia esa, que se llamó conquista, será esencial para comprender el ego moderno. Bueno, esa será la hipótesis de él. Miren, leo este párrafo final que me parece que resume muy bien esta idea. Dice Dussel, si España está fuera de la modernidad, mucho más América Latina. Nuestra hipótesis, por el contrario, es que América Latina, desde 1492, es un momento constitutivo de la modernidad de España y Portugal, como su momento constructivo. Es la otra cara, ¿no? Haciendo referencia a Teitlic, que es un concepto, la otra cara, un concepto azteca. La alteridad esencial de la modernidad, el ego de la subjetividad europea, inmadura y periférica del mundo musulmán, se irá desarrollando hasta llegar a Hernán Cortés con la conquista de México, imponiéndose el señor del mundo, imponiendo la voluntad de poder, conformando la falacia eurocéntrica que hablábamos anteriormente, esa falacia desarrollista. Admitiremos su crítica contra la razón dominadora, victimaria y violenta, está hablando de la escuela de Frankfurt, contra el racionalismo universalista, no negaremos su núcleo racional, sino su momento irracional del mito sacrificial. No negamos entonces la razón, sino la irracionalidad de la violencia del mito moderno. No negamos la razón, sino la irracionalidad postmoderna. Afirmamos la razón del otro hacia una mundialidad transmoderna. Bueno, hay una propuesta, siempre Dussel termina afirmando propuestas, ¿no? Bueno, en la segunda conferencia seguiremos analizándola a continuación.